Ya está conmigo Felipe Vega, yo lo voy a poner en pantalla de inmediato, teníamos 5 minutos más para el repaso. Presidente de la República, el presidente de la República fue recibido por Lula da Silva, los aranceles de Trump, el principal tema de discusión, también lo revisaremos más adelante. Continuará su viaje por Uruguay, continuará su viaje por Argentina, luego se irá para Oriente el viajante presidente y luego, supongo yo, en algún momento en el calendario cercano hará una nueva visita oficial al Ecuador por unos días. Bien, está ya Felipe Vega conmigo, así que lo voy a poner en pantalla de forma inmediata para conversar. Se ríe Felipe de lo que digo. Lo pongo en pantalla para saludarlo. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, jefe. Oye, muy inteligente lo de visita oficial del presidente al Ecuador durante unos días, ¿no? Sí, bueno, eventualmente realizará una nueva visita oficial. Lo tendremos de nuevo por acá. Así sale. Oye, el gusto es siempre mío, querido amigo. ¿Cómo sigues de salud? Bien, sabes que tuve una cirugía en este ojo, ya va bien. Sí, bien. Ahí para que no sucedan cosas por el ojo tuerto, decía Fabricio Correa. Bueno, yo a él no le doy crédito ni siquiera en eso. Ni siquiera en la cháchara. Ni siquiera en la cháchara. Bueno, ¿de qué hablamos, querido amigo? Pues, quería pedirte tu opinión. Nos levantamos con la noticia del denunciado intento de asesinato contra Leonidas Issa y las declaraciones que han dado los movimientos y agrupaciones indígenas de Cotopaxi, que dicen sentirse de alguna manera acosados por la presencia de agentes de inteligencia en las comunidades. Quiero tratar este tema con responsabilidad, porque al final cuando uno lo ve en el titular dice, caray, esto es la puerta de cosas tremendamente trágicas que ocurrieron en otros lugares, y yo esperaría que esto fuera solamente un hilacha, que no trajera más cuestiones detrás, pero quiero también tu análisis del escenario cuando empiezan los líderes políticos a decir, oye, no es que me están interviniendo las llamadas, no, me quieren matar. Bueno, es lo esperable. Lamentablemente es lo que debería esperarse de una ley como la Ley de Inteligencia Nacional, ¿no? Que es la que está en entredicho luego de las demandas, innumerables demandas que han presentado personas, organizaciones ante la Corte Constitucional. Esto es lo que está puesto en duda, que acciones como la acción de inteligencia descarada, violenta y amedrentadora, porque es una acción amedrentadora, frente al movimiento indígena o al segmento progresista del movimiento indígena, que significa un obstáculo serio para poder manejarlo a su albedrío, como le gusta hacer a nuestro viajero presidente, todo esto deviene de una ley de inteligencia nacional que lo permite y que lo vuelve impune. Es decir, si el bloque de seguridad o el presidente de la República consideran que el señor expresidente de la CONAIE es un enemigo interno, pueden hacer eso y mucho más con la ley que está siendo objetada, que ha sido objetada ante la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional ha puesto en la refrigeradora a varios de los artículos. Pero este es el objetivo. Lo terrible, lo amenazador, lo que nos pone en alerta es que este es el prólogo de lo que va a venir si la ley de seguridad pública y las otras leyes de solidaridad nacional, con estos nombres rimbombantes y mentirosos, entran en vigencia plena. Van a poder hacer eso y mucho más. Yo creo que este es, por la condición que tiene, es un amedrentamiento.
para decir al movimiento indígena y a todos los movimientos sociales que pretendan moverse un poquito hacia la izquierda y al progresismo, que no lo hagan, porque va a caerles todo el aparato represivo del Estado que está listo para actuar. No contra los delincuentes, esto tenemos que tener claro, no contra los narcotraficantes, no contra los sicarios, no contra los extorsionistas, sino contra los luchadores y dirigentes sociales y políticos, como ya sucedió en Colombia, como ya sucedió en México, la desaparición durante el gobierno de este personajillo de televisión, que era el presidente de México, ¿no? Que desaparecieron 40 profesores. Los normalistas de Ayotzinapa. Normalistas en Ayotzinapa. Realmente es ese el objetivo que tienen estos sistemas que aparentemente se estructuran en la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la extorsión, contra el secuestro, pero realmente son aparatos de represión gubernamentales para que los movimientos sociales y los movimientos políticos no se salgan del guión y del látigo y las anteojeras que ellos quieren poner. Esto es lo más llamativo. Mi solidaridad absoluta con Leonidas Issa, yo no lo conozco, nunca he conversado con él, sin embargo, por supuesto, mi solidaridad incuestionable con él, ¿no? Y con el movimiento indígena de Cotopaxi, con el MIC, MICC, Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que organización en la que activa Leonidas Issa, porque están siendo objeto de acoso, de amedrentamiento y de una política de terror. El terrorismo, mi querido Fernando, no deviene este rato de los sectores políticos en el Ecuador ni de los movimientos sociales, sino deviene del Estado. Esto hay que mirarlo con mucha atención. Por eso es tan llamativo, por eso prende tanto las alertas y las alarmas. No, por eso prende tanto las alertas y las alarmas. Creo que hay que mantenerse alerta, expectantes, muy atentos a lo que venga en los próximos días, porque esto no es una cosa que la orquesta Daniel Noboa está en sus viajes, en la compra de carteras para su esposa, en el enriquecimiento personal. Esto, como decía Francisco Herrera Arauz en algunos de los medios digitales, esto es una estrategia orquestada, manejada, planificada desde un think tank de altísimo nivel en Washington, que es el que decide todo lo que pasa en el Ecuador. Creo que eso es clave también para entender cómo se van a decantar las situaciones promovidas desde Carondelet en los próximos meses. Felipe, ¿cuánto de ello viene directamente de aquello que le achacamos a Daniel Noboa, de su capricho? Oye, yo quiero meter preso a quien sea que tenga que meter preso, entonces vamos a investigarle a todo el mundo sin ningún reparo, sin ningún obstáculo, o buscándonos el no tener obstáculos en la ley. Por otro lado, hay un plan macro, parece haber una agenda macro que funciona sin respetar fronteras y que se viene implementando a lo largo de todo el continente, Felipe, principalmente en contra de organizaciones que proponen desde el centro hacia la izquierda. ¿Cuánto más se puede agravar esto o evidenciado? ¿Hay ya cómo contenerlo? ¿Hay ya cómo funcionar como un estorbo para la concreción de esos propósitos? Voy a grabar mucho. Los ejemplos históricos en Latinoamérica son muchos y muy graves. Guatemala, que empezó con una acción militar norteamericana en el año, no sé, 63, creo, si no me equivoco, cuando invadieron en un fin de semana Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz, un presidente que no era de izquierda. ¿No es cierto? No era de izquierda, era un presidente que empezó a pensar en algunas cosas en clave nacional nada más. Derrocaron a Arbenz y la cosa se fue agravando hasta llegar a un genocidio del pueblo maya quiché, de los pueblos aborígenes, indígenas, la desaparición de los movimientos de izquierda
con criminales como Dubuisson y otros militares, pero imperdonables, de una violencia, una brutalidad y un genocidio pues alarmantes, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puede agravarse? No sabemos, puede agravarse muchísimo. Depende todo de cómo vayan actuando frente a la respuesta popular y a la respuesta política y a la respuesta social en el país. Pero yo quisiera diferenciar, Fernando, en una especie de analista de ajedrez, porque no es que yo tengo la información en mi mano como para decir, como suele decir en Café La Posta, yo tengo la información. No, yo hago análisis como hacen los comentaristas deportivos cuando se arma una plantilla o se nombra un director técnico, algo así juego yo en el tema político. Hago lecturas y espero que sean lecturas ceñidas a la realidad. Yo creo que hay dos equipos de asesoría al gobierno ecuatoriano, al presidente Noboa. Uno que es, me corrigen, Arbenz fue en el año 51, no 63, años 51, imagínate tú. El primer gobierno un poquito nacionalista que fue borrado del continente. Te decía que yo creo que hay dos equipos. Un equipo macro que pertenecerá al Departamento de Estado norteamericano y a los aparatos de inteligencia norteamericana, que es el que plantea las líneas macro, no solo para el Ecuador, para toda la región, para Colombia, para Perú, para la lucha contra el régimen en Venezuela, el gobierno en Venezuela, el boicot al gobierno boliviano que ha terminado como terminó el día domingo con un escenario terrible. Ese será el equipo oficial, digamos, de asesoría que ejerce asesoría a todos los gobiernos no progresistas de la región. Y el otro equipo al que yo creo que se refería Francisco Herrera es al equipo directo del señor Daniel Noboa. Porque hay una cosa que es pública en Guayaquil y que no me la estoy inventando, Fernando, y que es Vox Populi desde hace muchos años. Que cuando se preveía que el que se iba a quedar con todos los negocios de Luis Noboa Naranjo era su hijo Álvaro, Luis Noboa Naranjo armó un equipo administrativo del Grupo Noboa para que sea ese equipo administrativo el que lleve la gestión del Grupo Noboa y que su hijo Álvaro sea el figurón. Que tú, yo y todos quienes nos escuchan, que le hemos oído alguna vez al señor Álvaro Noboa, intuimos las limitaciones que tiene. Pues. Y creo que una persona como él muy difícilmente iba a poder manejar un emporio del tamaño del emporio que creó su padre. Y más aún apropiándose de todo, como dijo León Febres Cordero, de todo lo que le pertenecía a su familia. ¿No es cierto? Bueno, al final fue lo que terminó por suceder, ¿no? La misma Isabel Noboa ha dado declaraciones en las que dice, a ver, yo sí siento que mi hermano quería tener tenía un propósito de poder frente a la participación del resto de hermanas y hermanos. Eso es un hecho. Y el hecho también de gente cercana que lo ha hecho público, de que siempre tuvo un equipo de administración transnacional que es el que manejaba los negocios y él ponía la figura, la fachada. Yo creo que ese mismo modelo ha sido generado ahora para el gobierno de Daniel Noboa. Cuando se lanzó de candidato a asambleísta por la península, ya tenía seguramente este equipo de asesoría personal, que no es para recomendarle, sino para darle haciendo las cosas. Y que él sea una especie de figura de quita y pon, que le dicen, ándate de viaje, paséate por acá, no hagas esto, no hables, no digas nada, pon estas personas aquí, manda estas leyes, firma esto, reúnete con tal, haz tal cosa. Es decir, Ecuador está siendo gobernado por un think tank. Ok, pero no es también llevarlo a una reducción esto, ¿no? Es que le dicen y a través de eso dispersar la responsabilidad que debe estar sobre los hombros del presidente de la República. Es decir, es que lo que pasa es que el FMI le tiene pisada la cabeza, entonces... Este no es el FMI.
Esto no es el FMI, es un equipo privado de asesoría privada de gente muy talentosa al cual obedece, porque a él no le da el cuerpo para resolver lo que resuelve, ¿no? No le da el cuerpo, Fernando, no le da No, es claro lo que cognitivo, no le da no, la nariz política, y ¿no? además es claro, ya está evidenciado de sobra en este momento que en su entorno reciban instrucciones de afuera o germinen de su propia creatividad. Lo cierto es que los proyectos de ley que han enviado a la Asamblea están profundamente mal redactados, incumplen con requisitos de los más elementales que Pero deben es que eso no deben te va a tener. hacer el Tintán en los Estados Unidos, pues ellos te darán las líneas de acción y tendrán un grupito de abogados que no entienden nada de nada, que son los que hacen ya la carpintería de la cosa, y en la carpintería fallan, pues, ¿no? Y él mismo falla, porque habrán armado la idea de hacer una marcha, tomarse la calle, ganarle por puesta de mano al movimiento social la calle, y el hombre fracasa olímpicamente, pues. Olímpicamente. Él fracasa, no el think tank. El think tank le da la idea y él fracasa en la gestión de la idea, ¿no es cierto? Por eso le dice, mejor ándate a pasear un poco, ¿no? Y, Ahora, dicho eso, Felipe, también hay que ponernos en el espejo, ¿no? Y decir, ok, esta persona que no consideramos la persona más brillante de las que podemos tener en mente para gobernar el país, no es el más brillante, pero le gana a las izquierdas. Es decir, sus propósitos no son nobles con el pueblo, pero le gana a las izquierdas. Vamos a plantearnos un poco desde ahí, ¿no? Lo decía García Linera en un gran artículo que se publicó con motivo de las elecciones del día domingo en Bolivia, y es que la izquierda está perdiendo más que por el embate de la derecha, por sus propios errores políticos. a ver, hermano. Yo suelo leer a García Linera con mucho agrado, me parece una mente muy clara. Pero lo cierto es que creo que hay algo que analizar ahí, más allá de que uno esté de acuerdo o no con la conclusión del artículo de Álvaro García Linera, ¿no? Yo soy un admirador de Álvaro García Linera, te lo confieso, pero esta lectura sobre la realidad hoy con el progresismo y la derecha, creo que le falta una pieza de análisis clave en el análisis que hace García Linera. Yo considero y doy mucho crédito a una versión que hace Carlos Marx en 1857, tal vez, sobre el golpe de Estado que dio Napoleón III en Francia, ¿no? Y que se llama el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Allí dice Carlos Marx que la izquierda, los revolucionarios del siglo XIX, dice él, están abrumados por la tarea que les corresponde y tienen miedo a enfrentar la realidad y se esconden en la autocrítica y en la culpabilización de todos los fracasos. ¿Qué te parece? Okay, o sea, el escudo de la autocrítica para no enfrentar la verdadera responsabilidad es maravillosa esa cosa de Marx. Es maravillosa. Y te dice otra cosa más, porque era un escritor de una poesía genial, ¿no? Y de una condición literaria extraordinaria. Te dice, los revolucionarios del siglo XIX deben abandonar las viejas glorias del pasado, refiriéndose a la Revolución Francesa de 1789, dice, abandonar las viejas glorias del pasado y escribir hoy, dice literal, la poesía del futuro. Carlos Marx, 1857. Entonces, yo entiendo lo de Bolivia como la lucha entre las viejas glorias del pasado, ¿no? Es que Evo, es que hicimos, es que logramos, es que... Y ninguno de ellos, Andrónico incluido, escribió la poesía del futuro para Bolivia. Ninguno. Entonces, el votante, que ya vamos a analizar por qué,
mira hacia la vieja receta. No es culpa de la izquierda, es un error conceptual de la lucha política, mi querido Fernando. Un error conceptual básico que se ha repetido en el pensamiento revolucionario desde el siglo XIX. Tenemos que mirar hacia allá. No es la culpa de Correa, la culpa de Evo, la culpa de no. Es un error en la concepción básica de la política transformadora. Y si me permites, quiero ir hacia allá. Mira tú. Sí. Dime. No, digo, pero ¿cómo se transforma un movimiento que llega con este ímpetu, construye país, construye instituciones, acerca al pueblo, digamos, a la satisfacción de sus necesidades más elementales, construye modernidad en algunos casos, como en el caso ecuatoriano, y luego se queda en ese periodo de tiempo y pierde, si se puede, la creatividad para seguir diseñando futuro? Es que eso es lo que no me explico. ¿En qué momento se pierde la aceleración, se pierde el ímpetu? A ver, hermano. Esta es la explicación que quiero construir. Resulta que el diseño de la democracia en nuestros países tiene como parte constitutiva inevitable lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero referirme a la Constitución Gran Colombiana de Cúcuta, que firmó Simón Bolívar. Esto fue en 1821, el 6 de octubre, la primera constitución de la Gran Colombia. Esa constitución, inspirada en la Constitución española en la Pepa, ¿no? En la de Cádiz, inspirada en la Constitución norteamericana de la primera república del planeta, inspirada en la francesa, en la postrevolucionaria, plantea que la democracia tiene dos condiciones. La condición institucional, es decir, el poder reside en la nación y en los órganos del poder público, que serán tres: ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? En el caso de las repúblicas, el rey, el parlamento y los jueces en el caso de los regímenes monárquicos constitucionales, ¿no? Pero la soberanía y la democracia reside en la institucionalidad y en la institucionalidad de la ley. Ese es el primer concepto. Y fíjate que la Constitución de Cúcuta, nuestra primera constitución, dice que al pueblo, que debía ser hombre primero, mayor de 21 años, segundo, propietario de un bien raíz mayor de 100 pesos, tercero, y no ser sirviente ni empleado de nadie. ¿Ya? Entonces, esos hombres eran los votantes y en ellos residía como única condición, dice el artículo 10 de esa Constitución, dice, como la única atribución democrática que tienen es la de ejercer el voto en las elecciones primarias. Punto, pelota. Entonces, la democracia tiene la democracia como institución y la democracia como elección, que delega el poder. No más. 200 años vamos aquí con eso. Entonces, todo el concepto nuestro es la democracia como institución, como institucionalidad o como capacidad electoral. Nada más. No hay democracia participativa en nuestros países. Solo hay representativa. Yo delego a través de mi voto y ellos ejercen el poder. Y yo lo obedezco, dicen todas las constituciones, es obligación de los ciudadanos obedecer la ley. Punto. Se acabó. Entonces, en ese concepto, mi querido Fernando, los procesos progresistas en América Latina llegan a la institucionalidad a través del voto. El voto quiere un cambio de reglas y elige movimientos progresistas. Y desde la institucionalidad, esto es importantísimo, mi querido Fernando.
Desde la institucionalidad, los gobiernos progresistas pretendieron o pretenden hacer los cambios estructurales, pero no tocan esta visión de la democracia. La política la ejercemos los funcionarios, que es la cosa más bonapartista del mundo, hermano, ¿no? Los funcionarios eran el poder político en la época de Bonaparte, ¿no? Y el pueblo solo ejerce el voto. Punto. Punto. Y son los beneficiarios de los programas sociales, los recipendiarios de las ayudas, y no cambia nada. Como el gato pardo. Cambiar todo para que no cambie nada, porque no cambia la relación básica de la democracia, mi querido Fernando. La gente elige 20 años ese modelo y se mira en la misma condición de hace 200. En la misma condición. Falló el MAS, el movimiento al socialismo, no. Se agotó otra vez el modelo agotado que les llevó al poder. Eso ha pasado aquí con Lasso, con Noboa 2 veces, ¿no? El agotamiento del elector que ya no tiene fe en los cambios que le puedan hacer, porque no hay una poesía del futuro. Solo el recuerdo del pasado. Es que nosotros hicimos vías, es que nosotros teníamos un buen registro civil, es que nosotros sacabas del pasaporte, es que nosotros se había en los hospitales. Y es la pregunta. Mi condición no cambió. Yo sigo siendo el espectador marginal de una democracia en donde doy cheques en blanco. ¿Sabes qué? Les voy a dar a estos otros. Les voy a dar a estos otros, porque no hay poesía de futuro en tus palabras. El error no está en la izquierda, no está, sino está en la falta de concepción de la lucha política en el Ecuador. Entonces ahí entra, por ejemplo, Marcela Guiñaga y dice, es que el Ecuador tiene que ir a un diálogo entre el presidente de la República y las autoridades locales. ¿Qué carajo diálogo político es eso? O sea, el poder político está en las instituciones. El poder político es la prefecta del Guayas o el alcalde de Guayas. No, Fernando. El poder político está en la sociedad, está en la gente, no está en la institucionalidad democrática de un país, no está en los ministros, no está en los alcaldes, no está en los prefectos. Ellos son funcionarios electos con tareas que deben hablar de por sí entre ellos, pues. Ahora, si no tenemos claros ni siquiera los conceptos, Felipe, ¿cómo se puede reconstruir a partir de eso? Es decir, ¿cómo podemos reconcebir la participación democrática si más bien parecen ser conceptos tan manipulables como lo expresaba ayer Diana Jacob en este careo que se hizo en Ecuavisa, ¿no? Que repetía como loro, es que la soberanía radica en el pueblo, artículo 1 de la Constitución, es que la soberanía radica en el pueblo, artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo, artículo 1 de la Constitución, y al final nunca dijo nada que no fuera a repetir la primera línea del primer artículo de la Constitución. Pero en el camino va manipulando conceptos, los va vilipendiando, los va vaciando de contenido y eso, ¿no? Si no es un concepto sólido, si no hemos construido conceptos sólidos desde donde partir a la construcción de algo nuevo, están siempre sujetos a la manipulación del político de educación. ¿Cómo se puede reconcebir este tipo de conceptos de la participación democrática si están siempre en la línea de la manipulación política para la conveniencia de quien sea que esté participando en ese momento en la discusión? Porque hay dos democracias desde siempre. Desde la pelea entre jacobinos y girondinos en los estados generales en Francia. La democracia representativa o la democracia participativa. Acá llevamos 200 años de democracia representativa, inclusive en el progresismo, mi querido Fernando, y no de democracia participativa, en donde la organización social es la que marca la política y la política se ejerce paralelamente a la institucionalidad de un país.
Porque si es que tienes poder político fuera de la institucionalidad, no necesitas mayoría en la asamblea, pues. Pero si solo tienes poder político en el seno de las instituciones, si no tienes mayoría en la asamblea, te conviertes en un paria, que es lo que está pasando este rato. Así te falten 2 votos para ser mayoría, pues. O 1. No puede resolverse la política en las instituciones entre la prefectura del Guayas y la presidencia de la República. No puede resolverse la política ahí. No puede resolverse la política entre la presidencia de la República y el Tribunal Contencioso Electoral. La política se resuelve en el seno de la sociedad. Y eso no sucede en el Ecuador, porque solo hemos sido convocados para los actos electorales y nada más, y nada más. Y la política que se resuelve en las instituciones, entonces boicotea las decisiones populares en el Consejo Electoral, pues, ¿no? Y se acabó el problema, y se terminó el problema. ¿Dónde está la expresión política de los 5 millones de electores que votaron por la Revolución Ciudadana en el último proceso electoral? No hay. No existe. Pero es que no hay ni siquiera un concepto compartido, no hay una sola voz, no hay algo que los comunique, no hay algo que los agrupe, Felipe. Es realmente, no quiero equivocar el término, pero creo yo que la línea que comunica a los votantes de Revolución Ciudadana hoy por hoy es muy tenue, Felipe, es muy delicada. Yo creo que es muy fuerte, es una voluntad de cambio. Es la misma voluntad de cambio del pueblo boliviano, la misma voluntad de cambio del pueblo brasileño, del pueblo argentino, del pueblo chileno, del pueblo peruano, del pueblo venezolano, del pueblo colombiano. El pueblo tiene una voluntad de cambio. La articulación es lo liviano, sí. No hay articulación, porque los movimientos políticos están perdidos en la ficción de la institucionalidad como única expresión política, pues, mi querido Fernando. Entonces, se les ocurre decir que lo que tiene que hacer la Revolución Ciudadana es volver a ganar la presidencia. Condición sine qua non para ejercer la política. Es un error, pero de bulto. La política no se ejerce desde el poder, si se ejerce desde el poder, es otra imposición de la democracia fáctica, pues. La política se ejerce desde la cotidianidad y desde la sociedad, pero esto es lo que hay que entender, Fernando. Y no se hace en el diálogo entre la prefecta del Guayas y el presidente de la República. Eso es arbitrario, eso es ineficiente y eso es componenda. Claro, mira, este vacío de acción política nos lleva a cosas como lo que yo llamo el fenómeno Lupo Quiñones. Cualquiera puede ser candidato a presidente, hasta Lupo, o desde Lupo, ¿no? Cuando hizo gol en Argentina y el Ecuador salió a gritar, Lupo, presidente, Lupo, presidente. Es que este es el vacío de acción política desde la sociedad, pues, mi querido amigo. Pensé que ibas a utilizar otro referente, Lupo. Pensé que ibas a decir, llegado al poder, puedes hacer lo que a tú mejor te convenga. Claro, o sea, pero es que fue un fenómeno global, ¿no? O sea, todo el mundo salimos a gritar, Lupo, presidente. No me voy a lavar las manos ante eso. Creo que esa es la demostración de la hipótesis que estoy planteando. La política no se ejerce desde la autoridad, no son los prefectos los que deben dirigir los partidos, no son los concejales los que deben volverse el vocero político de la parroquia o del cantón, no es el presidente el que debe ser director de un partido político. Mira, ese error también podría cometérselo en México. Ese error se comete en Chile. Y la acción, la constancia, la permanencia de los progresismos se vuelve absolutamente frágil, pues. Porque vuelve a lo epigenético,
a lo que está más allá del origen, a lo que vino después del origen, a esta democracia representativa del poder en manos del poder real. El poder político en manos del poder real, la institucionalidad en manos del poder real, ¿no? Y nada más. Y los progresismos quedamos al margen por no asumir, como decía Carlos Marx, la dimensión de la tarea que nos toca. No. Marx está también contra la autocrítica en ese escrito del 18 Brumario. Dice que la autocrítica es lo peor que puede hacer un movimiento revolucionario, ¿no? Porque es entrar a darse golpes de pecho ante lo que no pudo ser. Y quedarse en esa culpabilización que termina destruyéndoles. Okay, pero algo tendrá en cuenta, digamos, algo tendrá de ver el progresismo también, ¿no? En esta configuración, de alguna manera, de alguna manera se les identifica deudas que al final es lo que se traduce en una votación como la que acabamos de ver el domingo en Bolivia. Claro, pero a ver, la lógica de la autocrítica sería ¿quién hizo mal para llegar a esto? Como si estuviese garantizado el éxito. Acá lo que Marx llama la atención en ese escrito y en otros más, y Lenin también, es no qué hicimos mal, sino cuáles son las condiciones objetivas y reales sobre las cuales actuamos y no nos dimos cuenta. La lectura de la realidad es la que tiene que hacerse. La lectura de la realidad sobre la que actuamos. No podemos seguir insistiendo que este es un problema entre los 5 de la Carta y el expresidente, hermano. Esa es una lectura falsa de la realidad. No podemos seguir sosteniendo que lo que tiene que hacer la Revolución Ciudadana es impedirle hablar a Correa y empezar a ampliar su base hacia la derecha. Están locos, ya tienen 5 millones de gente con la Revolución Ciudadana. ¿Qué quieren? 5 millones 100,000. ¿Qué quieren? ¿No? O sea, hermano, el problema es una falta de visión sobre la realidad, porque eso es un tema ideológico, Fernando. Tú no puedes mirar la realidad sino desde una perspectiva de la ideología, no puedes mirarla de otra forma, porque no la ves alterada, la ves desde otra manera. Y entonces el problema no está en decir qué hicimos mal, sino qué no estamos viendo. ¿Y sabes qué? La gente común, el que se siente correísta, el que se siente desde la Revolución Ciudadana, el que está en la calle, el que va y vota y cuida la urna, esa persona la tiene más clara que los representantes que ha elegido. Y a ver, sí, yo eso, a ver, lo puedo compartir, Felipe, pero permíteme insistir, y sin embargo se mueve. Es decir, el tema de la carta termina por revelar cosas en las relaciones internas de quienes nos paramos a pensar. Acá esperamos que tengan que tengan la fuerza suficiente para representarnos. Entonces, sí revela alguna condición que no está funcionando o que no se está o que está haciéndole daño a las relaciones y a la fuerza que debe venir de esas relaciones de quienes nos representan. Correcto. Vamos a poner hipótesis, cosas que revela la carta. Voy a poner en potencial. ¿Podría revelar el autoritarismo supuesto de Rafael Correa, que no habla con sus alfiles? Podría revelar una acción artera y premeditada de algunos que quieren salirse de la Revolución Ciudadana, golpeando y encontrando una justificación. Podría ser una cosa bien intencionada, pero muy equivocada, porque esas cosas se hacen en conversación directa con los liderazgos. Podría ser muchas cosas, pero para mí revela una. La confusión profunda que tienen las dirigencias de la Revolución Ciudadana, las dirigencias, Marcela,
no los jeques, no los caciques, las dirigencias de la Revolución Ciudadana, en pensar, en creer y en estar convencidos que el poder político está en las instituciones y que yo para ejercer poder tengo que ser asambleísta, tengo que ser prefecta, tengo que ser alcalde, tengo que ser concejal, o de no, la política no existe, deja de existir más allá de mi ombligo. ¿No? Ahora, eso me revela a mí. ¿Tiene alguien que ha hecho una campaña y ha ganado el favor de su comunidad, de su localidad, de su electorado, en su elección, digamos, local, ¿no? De alcalde, de prefecto, de presidente, tiene más derecho que aquellos otros que perdieron a participar de las discusiones públicas o de las discusiones internas de un partido? Ahí hay un error en tu hipótesis, en tu construcción de la sentencia que propones. Primera desajuste. Esas personas no es que se ganaron la adscripción y por eso están ahí. No, están ahí porque la gente que es de la Revolución Ciudadana votó por ellos, sea quien sea. Pruebas al canto. Ganó el señor Peña, pues. ¿No es cierto? Pruebas al canto. Tilín también fue asambleísta. Pruebas al canto. Alberto Acosta Espinosa fue el asambleísta constitucional más votado de toda la historia. Salió de la Revolución Ciudadana, fue candidato a presidente por Pachacutic y obtuvo el 3% de la votación. Ah, mira, le ganó por 2 a Pablo Hurtado en el 2002. No es cierto. Ya. Lo menciono porque fue el presidente de la constituyente anterior. Claro. Entonces, mi querido hermano, no es patrimonio de ellos la votación. Es patrimonio de un pueblo que quiere ese movimiento más allá de cualquier consideración. Y esto hay que verlo así. Si Rafael Correa estuviese aquí, gana con el 60%, hermano. Por eso no le dejan. Entonces, cualquiera que se ponga adelante obtiene votaciones importantísimas. Mérito de él o de ella, no. Mérito de un pueblo que quiere seguir por ese rumbo y por ese destino. Primera cosa. Segunda cosa. La elección es el encargo de la comunidad para que tú cumplas una función. No para que te pongas adelante de la política. Es para que seas el alcalde de la ciudad, el concejal del cabildo, él o la presidenta de la junta parroquial, y que puedas... Es interesante eso, ¿no? Es como que si de repente una elección de alcalde o de concejal te coloque en un nivel de análisis político superior al otro que ganó en la plaza de al lado, pero que tal vez tiene una construcción de muchas más décadas. Pero por supuesto. Eso son dos cosas absolutamente diferentes, mi querido Fernando. Pero la confusión deviene de la concepción sobre la democracia. La democracia, dicen las constituciones, radica, la soberanía radica en la nación y en sus instituciones. Hasta que en el 98 se cambió, en el 2008, perdón, se cambió a radique en el pueblo. No. Pero ese cambio no hizo mella en nada porque no cambió la soberanía a la sociedad. No es la sociedad la que resuelve soberanamente lo que pasa en este país, sino la que concurre a votar nomás. O sea, sigue siendo lo mismo. Esta es, creo yo, la discusión fundamental que debemos tener. No si es que es buen representante, si es mal, si el Arce Catacora es mal economista o es buen economista, no. La participación de la gente en Bolivia se restringió al manejo electoralista, hermano. Esa organización que era el movimiento al socialismo, que tenía el poder en la expresión de la sociedad y del indigenado. Una marcha de los mineros o los cocaleros en Bolivia era una expresión del poder popular, hace rato no. Todo eso se perdió. ¿Por qué razón? Porque los revolucionarios, como dice Marx, perdieron la dimensión de la tarea que deben cumplir y empiezan a pendejear. No, aquí hay que aliarnos con Topic,
para poder ganar. O sea, el electoralismo nos termina ganando. No, aquí hay que hablar con el presidente porque hay que entender sus lógicas para ver si volvemos a ganar. No importa un carajo ganar las elecciones, hermano. Mira tú lo que estoy diciendo. Rafael Correa llegó al poder, a la presidencia de la República, renunciando a las candidaturas a asambleístas, a diputados. Fernando, nos hemos olvidado de eso. La renuncia al triunfo electoral le puso en la presidencia a la República. ¿Cuándo vamos a leer la esencia del pueblo aquí en el Ecuador? Dime cuándo van a empezar a leer. ¿Cuándo? Y este rato la lucha denodada es por tener el pendejo asambleísta en una provincia, ¿no? Para ir a ser una mayoría estúpida sentada, digamos una minoría estúpida sentada con 3, 4, 5 descollantes que las luchan y patalean para salir del albañal de la asamblea, hermano, pero que están anulados completamente por una mayoría de 78. Ahora, pero el poder de su fortaleza electoral también fue algo que estuvo muy a la mano de Correa en cada una de sus expresiones, ¿no? ¿Sabe qué? No les gusta, entonces ganen las elecciones, ¿no? Es algo que venía, digamos, es un concepto que lo acompañó al menos durante su gestión de gobierno. No sé si ahora piensa igual. Pero por supuesto, mi querido Fernando, yo a Rafael Correa le eximo de toda responsabilidad en esto, porque él llegó, acuérdate tú que en la primera vuelta electoral, Rafael Correa no era el preferido de nadie. Al llegar a la segunda vuelta se consolida y se vuelve mandatoria su negativa a tener candidatos al Congreso Nacional y llegar solo, ¿no? Y eso convoca la adscripción popular y le hace ganar la segunda vuelta. No con mucho margen ante León Roldós, pero le hace ganar. Y después viene ese crecimiento. Rafael Correa no crece en el movimiento de lucha social. Él crece en la institucionalidad del Ecuador. Él crece ahí, administra ahí, crece el movimiento político allí, y esa es la versión que él construye, y con la cual puede lograr cambios importantísimos en el Ecuador. En eso persiste, porque las experiencias exitosas hay que seguirlas repitiendo, ¿no te parece? Pero eso no quiere decir que cuando a él le sacan del panorama político, es decir, y le sacan del poder real, le sacan del poder político, los que quedan tienen que seguir pataleando para llegar a la presidencia y hacer lo mismo. No, pues, tienen que ubicarse en el otro lado del poder político, que es la gente, que es la sociedad, que es la vida cotidiana, que está al margen de las instituciones. No. Esto es lo que no entendió la Revolución Ciudadana, número uno. Y no te estoy hablando de Correa, te estoy hablando de la Revolución Ciudadana que quedó huérfana acá y que vive anhelando la posibilidad de volver a ganar para reconstituir esto. Así no es. Déjenme decirles, compañeritos, que así no es. Eso no funciona así. Y van a quedarse hasta la vejez absoluta esperando que vuelva a suceder. No. Acá o se toman la política en la calle y la gente y con la gente, o se olvidan para siempre de que van a volver a ser viceministros, presidentes, ministros, etcétera, ¿no? Olvídense. Vamos ahí, a cómo se toma la política en la calle con la gente, porque para eso tienen que conectar. Y creo yo, y ya me dirás si estás de acuerdo o no, creo yo que la forma de conectar es justamente el mostrar gestión de sus autoridades locales. Es decir, oye, en contraste con un gobierno con números de gestión paupérrimos, lo que tenemos nosotros, aquellos que hemos sido electos de la Revolución Ciudadana, que sí nos preocupamos por tus problemas, y acá están nuestros índices de gestión. Y al parecer, más bien en disputas internas, ese discurso no se vuelve sólido, no se vuelve coordinado, no se vuelve de un peso suficiente para llegar a conectar con la gente. Felipe, ¿qué es lo que le hace falta a la gestión de la Revolución Ciudadana justamente para llegar a ese punto donde nos dices las experiencias positivas, pues debemos tratarlas de sostener o tratar de estirarlas en el tiempo? Bien, Fernando. El decir, mira,
La gestión es la que vale y la gestión es la que moviliza. Es decir, institucionalidad frente a voto, ¿no es cierto? A votante. La institucionalidad te dio apoyo, política social, salud, educación, cédula, vías, carreteras, ¿no? Ahora tienes que seguir votando por nosotros. Eso es no entender la política. Porque la gestión de lo público, mi querido Fernando, es eficiente por concepto, tiene que ser eficiente por concepto. En el Ecuador han habido grandes presidentes de derecha. Galo Plaza. No hay mucha discusión. El mismo García Moreno, más allá de sus autoritarismos y todo, empezó la construcción del ferrocarril, trajo la universidad al Ecuador, la ciencia al Ecuador, trajo geógrafos, hizo gestión, hizo vías, ¿no? Hizo vías, planteó desarrollo, industrialización. Es decir, no, la administración, mi querido Fernando, no es patrimonio de nadie, solamente los eficientes y los que tienen visión administrativa. No, la política es otra cosa que orienta el diseño básico de un país. Esto es otro tema. Las vías no te convierten en presidente. Está más que demostrado en el Ecuador. Más que demostrado en el Ecuador. Si alguien quiere implantarse en la política, tiene que cambiar la visión de la democracia. La visión de la democracia es la participación democrática de la gente. Y si es que ni siquiera en el seno de tu partido permites participación, ¿cómo quieres implantarte en la política, en una política diferente? ¿Y cuál sería un buen gesto, digamos, ahora que estamos en un año preelectoral, que se deberán elegir candidatos a autoridades locales? ¿Cuál vendría a ser un buen gesto a la hora de seleccionar o un correcto ejercicio de la participación en la selección de los candidatos que van a postular para autoridades locales? Lo primero sería desmarcarse de la lógica, me tocan las elecciones y hay que elegir candidatos. Porque otra vez vamos a tener que elegir entre Peña y Yajaira Urresta, pues, hermano. A mí me encantaría una cuestión de ruptura absoluta. ¿Sabes qué? No vamos a participar en este proceso electoral porque estamos devolviendo la política a la gente, y la política no es ir a votar el día ni sé cuantitos de diciembre en la urna. La política es un ejercicio democrático, comunitario, básico, y vamos a ir a discutir el país en la calle, en la plaza, en el parque, en la comuna. Como hizo el partido de Nuevo Tipo en el año 17 en Rusia, pues. Estaba con la gente discutiendo el diseño del país, las expectativas de las personas, sus dolores, sus miedos, sus limitaciones, sus esperanzas, y organizando con ellos. El juego de la democracia, eso sucede entre elecciones y al final uno participa en la elección. Pero por supuesto, Fernando, mira, si yo fuese, cosa que no voy a hacer, pero si yo fuese líder de la Revolución Ciudadana, lo primero que haría es decirles a todos los que ya están pululando para ser candidatos, ¿saben qué? Váyanse a la mierda. Aquí no va a haber un candidato a la Revolución Ciudadana, ni uno, porque vamos todos a ponernos a trabajar en la política, vamos a recuperar la política para la sociedad ecuatoriana, lo que no hemos hecho nunca. Vamos a ver cómo queda, vamos a ver cómo lee la gente esto. Porque este rato va a leer otra vez, ya están detrás de, ya está otra vez la alcaldesa que no hizo nada, ya está otra vez queriendo, no. Y en todo eso va el deterioro porque no hay pues política. No hay, Fernando. No hay. A mí me encanta ver a algunos asambleístas nuestros en los hospitales, andando, viendo cómo están las cosas en la calle, no. Esa es la tarea, en vez de estar hablando pendejadas ahí para alguien que ni siquiera les oye. Tienen que estar hablando para la gente, tienen que estar con la gente. En eso estoy de acuerdo. Ya hay que dejar el llanto porque no me dejan hablar en la asamblea. Sal y habla en otros foros donde haya gente que te escuche y propon cosas valiosas desde esa plataforma.
Sí, señor. Vuélvete un incitador, un facilitador, un elemento de aglutinación de toda la gente que quiere el cambio en el Ecuador, pero no sabe cómo y por qué, y está harta de ir a votar, hermano. O sea, estas cosas son las que tenemos que hablar. ¿Dónde vamos a hablar? Aquí contigo, hermano. Yo no soy un hombre orgánico que está en un grupo de gestión y administración de la revolución. Yo soy un militante base. Pero hablo contigo, hablo con Alondra, hablo con Jaime de la Cruz, hablo en medios de comunicación, hablo esto. Hablo en Hechos Ecuador todos los viernes, hablo en la radio de aquí de Medio Mundo, de Natabuela, hablo y hablo toda la semana y pongo cosas en mis redes sociales sobre esto. ¿No? Sobre esto, sobre la necesidad urgente de romper el cascarón de la administración pública. A mí me importa un pepino que el alcalde sea fulano, fulana, que esté haciendo o no esté haciendo. Lo que me importa es el destino de este país, mi querido Fernando. No importa el destino de este país, el destino que la gente quiere construir, no el que yo les dé diciendo. ¿Quién soy yo para decirle eso? Ah, es que yo soy el alcalde. Eres alcalde por casualidad, porque todos votamos por la Revolución Ciudadana. Ok, pero la gestión tiene un peso, ¿no? Porque al final, si queremos cambiar el destino del país, bueno, eso que se haga con agua en los barrios populares, que se haga con alcantarillado en Montesinaí, que se haga con educación de calidad, que se haga con farmacias llenas en los hospitales y atención en emergencias, ¿no? O sea, al final la gestión tiene una importancia. Eso, mi querido Fernando, es bonapartismo. El bonapartismo era el poder político que lograron en la Revolución Francesa, se tradujo en el poder de la burocracia. Y el poder de la burocracia te lleva a un solo epílogo: a que alguien se corone emperador, como lo hizo Bonaparte. O sea, los ejemplos de la historia tienen que estar frente a nuestros ojos, mi querido Fernando. Con esto no ataco a nadie, no quiero sugerir nada. El problema es que es un modelo fallido. El poder de la administración es un error en la política. La administración no tiene poder, Fernando. La administración tiene obligación de servicio. Punto. No tiene poder, no debe tener poder en nuestro diseño. Por eso cala la idea de un demente esquizofrénico, idiota, ¿no? Con una motosierra, que dice voy a demoler el Estado, porque se está refiriendo a ese Estado, y entra con la votación mayoritaria. La gente dice, sí, oye, demuele esa pendejada, ¿no? Y le eligen a un psicótico absoluto como Milei, un tipo que cree que habla con su perro y que con el espíritu de su perro, que es su primer asesor, ¿no? Y que se cree judío y quiere establecer el Estado judío, se cree Mesías. Y este pendejo es presidente de Argentina. ¿Por qué razón? ¿Porque están locos los argentinos? No, hermano. Porque llevó un mensaje de destrucción de este statu quo bonapartista que tenemos y que el progresismo ha consolidado, Fernando. El progresismo ha consolidado con criterios, como decir, la minga no vale, esas son cosas subdesarrolladas, ¿no? Que alejó a los movimientos sociales de donde debían estar. Y cuidado, yo no estoy acusando a nadie, no estoy dando elementos para que ataquen a nadie. Estoy haciendo ya como les gusta, autocrítica. No, les gusta autocrítica, bueno, ahí está la autocrítica. En lugar de hacer una reforma de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Armadas, se contrataron 5 expertos. Eso es bonapartismo, mi querido Fernando. Eso es el dar poder a la burocracia y no a la gente. Ok, para construir un concepto donde el poder radique en la gente, donde la construcción sea colectiva a través del concepto que acabas de expresar, del concepto ampliado de la minga, digamos, ¿no? La construcción colectiva. Hay que llegar primero a la gente. Y ahí va el mensaje, ¿no? La efectividad del mensaje para llegar a la gente. Los nuevos tiempos exigen otro tipo de canales o la utilización de otro tipo de canales, y creo yo también la reconstrucción de ciertos o la
resignificación de ciertos conceptos. Felipe, si estamos viendo la medición del Latinobarómetro que te dice que un porcentaje mayoritario del pueblo ecuatoriano, que esta idea de la democracia o la institucionalidad no le resulta tan valiosa y de hecho podría estar sometida a la voluntad omnímoda de aquel que tenga el voto en ese momento, si la necesidad se hace o si se hace necesario en lo fáctico, pues bueno, habrá que resignificar esos conceptos, habrá que llegar a esta población que está considerando que la democracia no sirve, de una forma en que lo invite a pensar un poco más profundamente a ello. Y para eso tienes que conectar, tienes que llegar a ellos. Lo está haciendo bien en la izquierda, están llegando a la gente al final. A mí me resulta tremendamente crítico ver a una persona en situación de precariedad abrazando un cartón y chapoteando en un charco, cuando desde el otro lado se le ofrecen conceptos que no logran conectar con ella, ¿no? O al menos esa es la respuesta que uno podría extraer de una escena como la de la señora esta, ¿no? A ver, hermano, varias cosas. Tema número 1. No necesitas convencer a nadie. La gente está convencida. Está convencida de que este sistema democrático electoralista tocó fondo y no sirve. Está convencida. Pero no hay una voz desde el progresismo y la izquierda que les diga estoy con ustedes. Viene desde el libertarismo, desde la ultraderecha sale esa voz. Que dice, sí, esto no sirve, hay que destruir todo. No. El progresismo, como deviene de la institucionalidad, se ha convertido en un defensor de la institucionalidad a ultranza. Eso pasó en Argentina. Defender la institucionalidad con alma, vida y corazón, hasta las últimas consecuencias, y por eso surge Milei. Porque el progresismo no leyó la realidad y se encaramó un diseño liberal y neoliberal del Estado, ¿no?, a defenderlo como si fuera la receta perfecta. Y la gente es más inteligente que eso, Fernando. La gente es más intuitiva. Hay cosas que están hechas para de alguna manera echar raíces y que provienen del progresismo. O sea, lo que está proponiendo es que el progresismo, la izquierda deje de pensar, o el correísmo concretamente en este país, deje de pensar, deje de proteger, por ejemplo, la Constitución de Montecristi, ¿no? Todo. Perdóname, la Constitución de Montecristi, la institucionalidad, hay cosas maravillosas, pero hermano lindo, son las partes bonitas que adornan a una situación repugnante. La democracia que se inventó en los Estados Unidos del 1780 y pico, ¿no? 87, qué sé yo, ¿no? Esa institucionalidad liberal es repugnante. No tiene más persistencia, no puede tener más persistencia en la sociedad humana. Exacto, como me dice la Sola acá, no es compatible con la vida. Y nosotros seguimos defendiendo, es más, terminamos siendo los progresismos los únicos que defendemos la porquería. Los únicos, hermano, parados dando la vida por defender la división de poderes, la Corte Constitucional. ¿Sabes qué? Que se jodan. Aquí necesitamos otra democracia, la democracia participativa, la gente resolviendo su futuro, la gente construyendo su futuro, para que no se nos meta un libertario estúpido, analfabeto y criminal, ¿no?, a beneficiarse, enriquecerse y destruir todo. Aquí se trata de construir otra cosa, no entrar a destruir lo que hay solamente. Por eso la discusión está en ¿defendemos o no defendemos? No. Oye, yo te garantizo que igual que hizo Rafael Correa negándose a tener candidatos a un Congreso
absolutamente es dañado, desprestigiado de la partidocracia y llegar él solo al poder. Si es que aquí se patea y se manda por el saco todas las candidaturas de todos los prefectos, prefectas, alcaldes y alcaldesas, y la Revolución Ciudadana dice, por mí no participa nadie, no. Vamos a ver la lectura que dará la sociedad a esto. Dejen de defender ya la asamblea. La asamblea es una institución caduca, un aparato de dominación y de justificación de los peores horrores en el Ecuador. Como por ejemplo el horror de permitir bases militares extranjeras. Pues. Y defendiendo aquí no cumplen con el método democrático. Manden al tacho de basura esa cosa. Perdóname, Fernando, estoy hablando con un ultrismo que parece terrible. Pero es lo necesario. El riesgo aquí se manifiesta en que luego nos podemos encontrar todos gritando, sí, destruye esa cosa detrás del loquito con la motosierra. Pues, pero claro, pero por supuesto que sí, o detrás de uno de estos chicos que sale con la mano así. ¿O qué crees que la gente se puso detrás de Hitler por idiotas? ¿No? Se pusieron porque había la mejor república del liberalismo, la República de Weimar, que es el ejemplo democrático y constitucionalista de la historia humana. Esa tenía jodida a la gente y había llegado a un límite insostenible y la gente se puso detrás de un loco psicópata asesino, ¿no? Y el mundo vivió lo que vivió. Pero es que esto es lo que hay que empezar a ver en el Ecuador. Esto está pasando en las elecciones en Latinoamérica, no solo en Argentina. Bolsonaro llegó en Brasil, los candidatos en Chile, aparte de Jara, de la candidata del Partido Comunista, son una colección de fascistas terribles, hermano. El señor Noboa no puede ser peor. Y nosotros estamos defendiendo el sistema que genera eso, porque yo voy a ganar la concejalía de acá de Cotacachi. ¿Sabes qué? Váyanse a la mierda. O sea, de verdad, Fernando. Váyanse a la mierda. Cojan su concejalía de Cotacachi y pónganla donde deben ponérsela. Porque por esa concejalía están dejando la política en manos del fascismo, del neofascismo. Ya hay que dejarse de hablar de flores en el país, hermano. ¿Quieren hablar de política? Hablemos en estos términos, mi querido Fernando. ¿No? Y déjense de estas cosas tibias, del diálogo, de que tenemos que ampliar la base. ¿Qué base? ¿Qué base? Miren la que tienen. Sálganse de los tiquismiquis y vayan a donde está la gente, pues. Hablen con esa gente. Y vean lo que realmente quiere esa gente. Se ha perdido esa conexión con la minga, con la gente. Es que nunca hubo, Fernando. Nunca hubo. Hay un amor a Rafael Correa que es el amor, como el amor que tiene Argentina a Perón y a Evita, ¿no? Que es entendible en los pueblos. ¿Ya? Pero eso es otra cosa. La conexión era entre el funcionario y el beneficiario. Y esa no es una relación política, nunca será una relación política, mi querido Fernando. Y tú que has sido funcionario y que yo he sido funcionario, sabemos que esa no es una relación política. Es una relación burocrática, entre yo que te voy a hacer las casas y entregarte y tú que vas a recibir las casas. Y me vas a invitar a comer cuyes, ¿no? Y ahí queda. No es que yo te digo, ahora hay que salir a apoyar, ¿no? Y sales. No, pues te pago el bus, alguna pendejada de eso, pero no estás conmigo. No estás conmigo porque dejas de estar contigo mismo. Entiendan eso. La gente quiere estar consigo mismo. Pero si no entienden eso en la política, entonces se vuelven caciques de cuarta, pues. Y esos caciques de cuarta han copado el progresismo, hermano. Ahora me odiarán, ¿no? Me importa un pepino. O sea, yo ya a esta edad, hermano, no voy a estar pensando en si me odiarán o no me odiarán, ¿no? Pero la verdad hay que decirla, y hay que decirla crudamente, Fernando. Porque o de no, va a venir algún neofascista con un discurso terrible contra los afro, contra los indígenas, contra los migrantes, ¿no? Contra los pobres.
y va a meter motosierra a todo y va a apropiarse este país, pues. No. Ahora, aquí quiero hacer un paralelismo entre la motosierra y el apoyo que tiene, que además se manifiesta en las calles, ¿no? Un poco por lo que me decías, ven, te pago el bus, ven, te pago pero no estoy contigo, no, digamos, me pagas el bus, me pagas la participación en la marcha, pero no necesariamente estás conmigo a otro nivel. Pero sí quiero marcar una diferencia entre el apoyo que puede verse manifestado detrás de Milei, que es un apoyo además que uno ve en los medios de comunicación de marcada tendencia de derecha, etcétera, y el apoyo del que se vanagloria Daniel Noboa al haber llevado los buses que llevó de gente y funcionarios a la Corte Constitucional. El peligro está tan latente como en Argentina, cuando conceptualmente no parece estar la gente alineada con Daniel Noboa, más allá que por conceptos que realmente poco tienen que ver con el juego de la política, ¿no? Hay que bonito el vestido de la señora esposa, hay que bonita la portada de tal revista, ay, mira que él sí puede tomarse una foto con Trump. ¿Cuándo hubiera podido tomarse una foto con Trump, don Felipe Vega? Entonces, ¿qué tan sólidos son estos apoyos de los que también el gobierno hace mucha gana? Paola Cabezas, mujer inteligente que a mí me hubiera gustado que tenga más visión sobre la realidad, porque es una mujer muy capaz, ¿no? En su debate con la impresentable asambleísta de ADN, ¿no? Ella le definió a Daniel Noboa: usted es un accidente de la democracia. Brillante, Paola, ¿no? Noboa es un accidente de la democracia. Milei es un tránsfuga aprovechado de la democracia, de esta democracia que estamos hablando, de esta democracia liberal y neoliberal que ya no tiene más aire. Es una democracia que tiene que ser terminada, ¿no? Que tiene que terminarse y ser sustituida por otro sistema de participación y de administración, uno que esté más hacia la vida. Claro, ellos son los caballos del apocalipsis, no entran a destruir esto. Son incapaces, son ambiciosos, tienen todos los males posibles. ¿La gente está con ellos? No, no está con ellos. La gente está en contra. ¿Está en contra de Correa? No, no está en contra de Correa. Está en contra del correísmo, está en contra de un correísmo que no ha podido escribir la poesía del futuro. Quiere que el correísmo escriba esa poesía, pero no pueden, estamos limitados por nuestras propias limitaciones burocráticas, napoleónicas, bonapartistas. El pueblo está esperando otra cosa y se aferrará de lo que pueda, Fernando. Se aferrará del gancho que pueda. La pregunta es: ¿vamos a mirar para otro lado y seguir viendo nuestro coleto, nuestro interés personal limitadísimo de llegar a ser concejal de Cotacachi? ¿O vamos a romper el recipiente y salirnos por los fueros a engrosar el anhelo de la gente ecuatoriana, que es gente trabajadora, honesta, que está harta de la delincuencia, de la violencia, de la pobreza, de la falta de salud, de la falta de vialidad, de la falta de educación, del futuro oscuro, de mirar el futuro oscuro para los hijos y los nietos? ¿Qué? Eso hay que hacer. ¿Cómo vamos a hacer? A esperar a llegar a la presidencia. Eso es como que es primero el huevo o la gallina, pues. No. ¿Qué vamos a tener primero, el huevo o la gallina? Ahí nos quedaremos. Y cuando no llega, cuando se fracasa en el intento de llegar, decirle a la gente: ahí está, tú votaste por eso. Tú votaste y eres un florindo. No. Disfruta lo votado ahora que no tienes paracetamol, que también tiene una condición humana muy deplorable. Deplorable, ese ataque a la gente. Yo he tratado de explicarme desde la psicología social. He intentado varias aproximaciones, pero te prometo que esta última, desde las condiciones objetivas de la realidad y de la sociedad y de la administración en el Ecuador, creo que es la que más se aproxima a hacer una lectura real de la realidad. No.
Esto no está fundamentado en las subjetividades del votante. Está encaramado en las expectativas, frustraciones, oscuridades, sueños, esperanzas y angustias de la gente, que las tenemos todos y todas en el Ecuador. Entonces, las angustias de los ambientalistas en el Ecuador son entendibles, pues. Claro. Las angustias de los antimineros en el Ecuador son entendibles. Las angustias de los indígenas son entendibles. Las angustias de los pobladores son entendibles en este marco. Pero no puede ser que nos mantengamos al margen de todo ello, pues. ¿No? Y hablando, y no, desde entonces, cuando yo sea ministro de Energía y Minas, veré. No, compadre. Olvídese. Olvídese de eso, rompa el molde, rompa el cántaro, sálgase de la vuelta en la que está dando como moto en la bola de la muerte en el circo, hermano, en la pista del circo. Rompa, salga y salga con la gente a esto. Creo que tal vez este sea el mensaje más revolucionario hoy, 18 o 19 de agosto, 19 de agosto de 2025, Fernando. Hoy. Creo que esto es la posición más revolucionaria que se tiene, porque la revolución no es cambiar todo lo que está frente a mí, sino cambiar primerito desde mi entorno más íntimo, pues, ¿no? Y después salir hacia adelante. Esto es romper el cántaro. Evitar convertirte en un oxímoron en tu propio nombre, ¿no? Bravo. Perderle la revolución en la revolución. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Fe, qué bacán. ¿Qué te puedo decir? Tú sabes cuánto lo disfruto, tú sabes cuánto me gusta tenerte en el programa y cuánto me gusta charlar contigo. ¿Qué te diré, Fernando? Yo seguiré hablando contigo, seguiré hablando con las personas que me dan espacios en una especie de eso, esa cosa bíblica que a mí siempre me llamó la atención, que decía de Isaías, una voz que clama en el desierto. Pero esa voz que clama en el desierto, ¿sabes qué logró? 5.000 años de convicción en el género humano. O sea, yo no me estoy echando flores, ni pretendo ser nada, ni pretendo ser referente de nada, pero sí voy a seguir clamando, hermano. En los medios de comunicación voy a seguir clamando hasta que la dinámica de la gente rebase esta realidad estúpida en la que estamos metidos como avestruces que meten la cabeza en un hueco, hermano. No. Así que gracias por darme el chance, mi querido Fernando. Este espacio es tuyo y todo mi cariño, querido Felipe. Cumplimos 2 años ayer, estuvimos festejando ahí la consolidación de este medio en sus primeros 2 años, que ya parece estar más o menos sólido, querido Felipe, así que gracias por ser parte también medular de estas discusiones que llevamos adelante. Me encanta, Fernando, y me encanta haber estado cerca al menos contigo, ¿no? 20 de tantos años. Sí, muchos. No son muchos, todavía más. Más nos queda. Todavía nos queda más. Y ahora hay que caminar con más ahínco. ¿Sabes cuál es la ventaja de los jubilados como yo? Que perdimos el miedo hace mucho tiempo, ¿no? Y mucho que perder ya no tenemos. Y hay una canción hermosa de la nueva canción latinoamericana que dice: menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Porque quien no tiene nada que perder, se la juega. Así que, y puede lograr cambios. Así que ahí estamos, mi querido Fernando, y que sigamos adelante, que es la única esperanza, ¿no? Siempre mucho cariño, Felipe, a ti y a la Sol, que nos escucha seguramente ahí atrás. Un abrazo. Abrazos. Chao. Qué bien, qué maravilloso para mí conversar con alguien como Felipe, además del cariño personal, ¿no? Siempre te invita a pensar un poco más. A veces estamos tan envueltos en el día a día de las noticias, estamos tan metidos en resolver los problemas que tenemos en la punta de nuestras narices que
no nos, yo no quiero decir que no nos queda tiempo, porque al final me parece una excusa medio pendeja e irresponsable de nuestra parte, pero ciertamente que a veces olvidamos hacer el ejercicio de concebir futuros distintos, que es lo que proponía Felipe hace un momento y desde el inicio de la entrevista. No olvidarse de hablar de la poesía del futuro, que al final son lo que marca o son los conceptos que marcan el camino a lo que pretendemos ser, más allá del problema de hoy, de la próxima semana o del siguiente mes, a lo que deberíamos ser como sociedades y como humanidad.